Cuando somos niños, el mundo es un lugar lleno de magia, imaginación y sombras. Muchas veces lo que creemos haber visto en la oscuridad simplemente desaparece al encender la luz. Pero, ¿y si alguna de estas cosas eran reales? En este vídeo te contaré las historias reales más aterradoras que personas vivieron cuando eran pequeños. Relatos que comienzan con una simple noche sin luz, una puerta que se abre sola o un amigo imaginario que sabía demasiado. Historias que se quedaron grabadas en la mente de quienes las vivieron, como cicatrices invisibles del pasado. Estas historias, en su mayoría, son contadas por los propios padres, ya que cuando ocurrió, la gran mayoría de los niños ni se acuerdan de que esto pasó. También deciros que aunque la gran mayoría de estas historias son experiencias reales, hay algunas con un toque paranormal. Pero eso no quiere decir que no sean reales también. Antes de empezar, si no estás suscrito al canal, suscríbete y si alguna de estas historias te gusta, deja un like. Dicho esto, empecemos con las historias. Esta historia nos la cuenta un chico llamado Nico. Esto le ocurrió cuando tan solo tenía 8 años. Explica, según sus palabras, que sus padres lo trajeron al mundo algo tarde, ya que tenía 2 hermanos mayores que le sacaban al menos 10 años. Una noche se despertó de repente debido a un ruido proveniente de la planta de abajo de casa. Eran sus padres. Él abrió la puerta y escuchó cómo sus padres enloquecían por alguna razón, es decir, se pusieron a gritar y a hablar alterados. Nico no estaba seguro de la razón de estos gritos, así que se dirigió a las escaleras, se paró en la parte superior y llamó a su madre y a su padre. Su madre apareció abajo del final de las escaleras y ella le dijo que volviera a la cama. Él obedeció sin hacer preguntas, dándose cuenta de que sus padres estaban estresados por algo. Él trató de volver a dormirse cuando nuevamente escuchó otro ruido, el ruido de la puerta de abajo, cerrándose de golpe seguido de un silencio sepulcral, así que supuso que sus padres habían salido de casa. Sin embargo, no estaba seguro de por qué, pero aún así obedeció a su madre y volvió a la cama para dormirse. Pero tras un rato nuevamente volvió a despertarse por unos sonidos que venían de abajo. Era el sonido de la puerta de la entrada cerrándose y luego unos pasos. Pero en esta ocasión nadie hablaba. Naturalmente asumió que sus padres estaban de nuevo en casa y no dijeron nada ni se pusieron a hablar para no despertar a Nico. Pasos y golpes sordos se hicieron eco hasta la habitación de Nico otra vez y él escuchó cómo alguien abría cajones y armarios y luego los cerraba. También está seguro de que escuchó la nevera abrirse, a lo que pensó que era su hermano mayor Chris, el cual era 10 años mayor que él y como ya tenía carnet de conducir, él salía y volvía tarde a casa. Así que muchas veces llegaba a casa como a las 2 AM y hurgaba en la nevera, lo cual no era algo extraño en absoluto. Sin embargo, todas estas eran cosas que se estaba diciendo Nico a sí mismo para buscar explicaciones lógicas de lo que estaba escuchando. Finalmente escuchó pasos subiendo las escaleras, cada vez más fuertes y cercanos, hasta que llegaron a la cima de la escalera y luego se dirigieron a la puerta de su habitación. De repente su puerta se abrió silenciosa y lentamente. Nico no se movió lo más mínimo y se quedó con los ojos abiertos mirando hacia la puerta mientras todavía estaba acostado. No había luces encendidas afuera en el pasillo y quienquiera que estuviera caminando lo hacía en la oscuridad. Todo lo que pudo distinguir fue una masa negra en su puerta que se parecía a la forma de la cabeza de alguien. Tras eso, él dijo todos los nombres de sus familiares, comenzando por su hermano Chris, luego su madre y finalmente su padre. Como no hubo respuesta, simplemente dijo «¿Quién está ahí?», pero no respondieron. Simplemente cerraron la puerta y quienquiera que estuviera ahí se fue. Él, confundido y a la vez asustado, escuchó pasos bajando las escaleras. Estaba convencido de que la figura era su padre, quien había venido a ver cómo estaba Nico después de llegar a casa, aunque no estaba seguro de por qué lo ignoraba. Pasó un largo rato y afortunadamente no volvió a escuchar ningún ruido más desde abajo. Sin embargo, la curiosidad se apoderó de él y bajó las escaleras en plena oscuridad. Mantuvo todas las luces apagadas mientras se acercaba a la cocina y se congeló en la puerta al notar una figura alta parada justo en el medio de la cocina. Él dijo «¿Papá?», asumiendo que era él solo por el tamaño de esta persona. Una voz profunda le respondió «Vuelve arriba». Esta voz no sonaba a su padre. Nico corrió de regreso por las escaleras a su habitación y cerró la puerta y tras eso saltó hacia su cama, escondiéndose debajo de las sábanas. Lo único en lo que podía pensar era por qué la voz de su padre sonaba tan extraña o directamente no sonaba a él. La realidad de que un extraño estuviera en la casa no se hizo presente en la pequeña e inocente mente de Nico hasta un poco más tarde cuando escuchó la puerta principal abrirse y nuevamente ruidos. Eran las voces alteradas de sus padres. Volvió a dirigirse a lo alto de la escalera
nuevamente, y sus padres se sorprendieron al ver que Nico todavía estaba despierto. Él preguntó qué había pasado y por qué estaban tan alterados, y ellos le respondieron que su hermano Chris había tenido un pequeño accidente del que afortunadamente se iba a recuperar. No fue hasta un mes después que Nico se enteró que su hermano había tenido este accidente debido a que estaba borracho. Fue entonces cuando esa noche los padres recibieron una llamada del hospital y corrieron a verlo en cuanto se enteraron, dejando completamente solo a Nico en casa. Volviendo a esa noche, cuando los padres volvieron y lo vieron arriba de las escaleras despierto, Nico le preguntó a su padre si había entrado en su habitación, ya que había visto una figura que asumió que era él, pero resulta que no había sido su padre, ya que habían estado fuera de casa durante horas. Cuando los padres se enteraron de que posiblemente un extraño había entrado en la casa, la madre empezó a gritarle a su marido, riñéndole sobre que se había olvidado de cerrar la puerta. Inmediatamente su padre agarró un arma y se puso a registrar la casa mientras la madre llamaba a la policía. Un policía vino y le pidió a Nico que le contara lo que había pasado. Los padres luego le dijeron a Nico que se sintieron como idiotas al tener que explicarle a la policía que lo habían dejado a él solo y se habían olvidado de cerrar la puerta principal con llave. De lo que están seguros es que el intruso que entró en la casa no robó absolutamente nada de valor y que al parecer la persona que había entrado claramente no tenía ninguna intención de hacer daño a Nico, ya que no lo hizo aún viéndolo. Pero eso no quita que sea una experiencia espeluznante. Nico termina su historia diciendo que el hecho de que un completo extraño entre a tu casa ya es una experiencia aterradora, pero ahora imaginaros pasar por esto con solo 8 años. Estoy muy de acuerdo con él porque no me imagino estar en casa siendo pequeño y que de repente aparezca un hombre extraño o una mujer, da igual, con un aspecto extraño, o sea, que no conoces y estás tú solo en casa. A esa edad ni siquiera sabes qué hacer en esa situación. Lo único que puedes hacer es exactamente lo que hizo Nico, que fue esconderse en su habitación. Tuvo la suerte de que esta persona no tenía ninguna intención de hacerle daño ni nada, pero algo que me llama la atención es el hecho de que se dirigiera a la cocina y se pusiera a comer, lo que me hace pensar que seguramente era algún vagabundo o algo así, alguien que merodeaba, que no tenía casa y estaba merodeando por allí. Esta historia la cuenta una mujer llamada Francesca. Cuenta que tiene un hijo llamado George y él siempre ha tenido los amigos más extraños. No está segura de por qué, pero en sus primeros años siempre atrajo a los que se considerarían los niños más raros. Ella tiene un montón de historias acerca de esto, pero hay una que sobresale sobre todas las demás. George estaba en 4º grado y ellos se acababan de mudar debido a la reasignación de trabajo de su esposo. Así que George era nuevo en la escuela. Siempre había sido un niño extrovertido y amigable, así que su esposo y ella no estaban particularmente preocupados por su habilidad para hacer nuevos amigos. Cuenta que estaban haciendo una buena transición como familia y todo iba bien con él en la escuela. Además, Francesca estaba más que complacida una vez que conoció a todos los padres de los compañeros de clase de George, ya que todos parecían personas honestas y respetables. Unos meses después de la mudanza, Francesca recibió una llamada de la escuela de George en medio del día solicitando que uno de sus padres viniera a discutir un incidente que lo involucraba a él y a otro niño. Como su esposo estaba en el trabajo, ella asumió la responsabilidad y aceptó reunirse con el director después de recoger a su hijo. Recuerda sentir una mezcla de ira y confusión. Ira, obviamente, al pensar que su hijo se había visto envuelto en una pelea, por la que tendría que castigarlo si descubría que él era el que la empezó. Y confusión porque los altercados físicos no eran propios de George. Él no tenía esa personalidad, lo que hizo que Francesca se preocupara aún más. Cuando llegó a la escuela y acompañó a George a la oficina del director, él se negó a responder ninguna de sus preguntas sobre la situación, lo cual también era inusual en él. Por lo general, era extremadamente hablador y lo que llamarías un niño que no se calla, por lo que su silencio fue algo inquietante. Ella pensó que simplemente estaba avergonzado o asustado, así que no le dio muchas más vueltas. Cuando llegaron al despacho del director, el director pidió que George se sentara en la sala de espera fuera de su oficina, así que se quedó afuera. Después de cerrar la puerta, el director dirigió a Francesca a una silla frente a su escritorio, que es donde se sentó. Él comenzó a hacerle preguntas sobre George, el tipo de preguntas que esperarías. ¿Cómo es su comportamiento en casa? ¿Te escucha? ¿Te responde? ¿Te hace caso? ¿Es respetuoso? Ya sabéis, cosas así. Francesca no tenía más que cosas positivas que decir sobre su hijo George. Él era un niño extremadamente bien educado y respetuoso, y aclara que no lo dice porque sea su madre, simplemente está diciendo una verdad objetiva.
Finalmente, el director le dijo por qué la habían llamado. George había tenido un breve altercado con un compañero de clase después del recreo, con un chico llamado Sebastian. Ella preguntó sobre las circunstancias de la pelea y le dijeron que ambos habían sido los dos últimos estudiantes en salir de la clase y que estaban subiendo las escaleras juntos. Aparentemente de la nada, George sacó un borrador, una goma de borrar, de su bolsillo y golpeó a Sebastián en la cabeza con él, haciéndole que cayera al suelo y comenzara a gritar. Ella se quedó totalmente desconcertada porque este comportamiento era totalmente impropio de George, y menos hacer algo así sin ser provocado. Además, Francesca ya había oído hablar de su compañero Sebastian, ya que George le había hablado muy bien de él, como si fuera un amigo cercano. Ella le hizo más preguntas al director, pero no parecía tener las respuestas, y finalmente admitió que nadie había visto el incidente, pero que ambos chicos habían confirmado, independientemente de los detalles de la historia, es decir, ambos contaron lo mismo. Luego le dijo que George no estaba en problemas, ya que una pequeña pelea no era demasiado infrecuente, y le dijo que solo quería informarle, pero que no se tomarían más medidas, lo que definitivamente calmó a Francesca. Después de eso, ella se disculpó y se fue. Durante el camino a casa, George mantuvo un silencio sepulcral en todo el camino, y solo le contó lo que había pasado a su madre justo antes de acostarse. Ella admite que se frustró con él por no hablarle en todo el día, y tal vez ese fue el motivo por el cual decidió hablar. Le dijo que Sebastian le había engañado y manipulado. Ella le pidió más detalles y él le contó que habían estado jugando a Street Fighter de mentira según instrucciones de Sebastian. Es decir, Sebastian había tenido la idea. Y en cierto punto del juego, George sacó un borrador para hacer un movimiento KO del juego. De la nada, Sebastian se tiró al suelo y fingió estar realmente herido. Luego le susurró al oído de George que lo lastimaría si no fingían que él lo había atacado. Es decir, que George había atacado de verdad a Sebastian. Francesca al escuchar esto se enfadó muchísimo, ya que se habían aprovechado de su hijo George y lo habían acusado falsamente. Y en lugar de ir a la escuela a aclarar esto, ella decidió manejar la situación por su cuenta. Revisó el directorio de la escuela y encontró el número de teléfono de la madre de Sebastian. Cuando la llamó, ella se introdujo como Maggie. Le sorprendió un poco lo dulce y genuina que sonaba a través del teléfono. Maggie le dijo que había escuchado sobre el incidente y que Sebastian le había contado la historia real por la cual ella ya lo había castigado. A decir verdad, Francesca se sorprendió que Sebastian le hubiera dicho la verdad a su madre tan pronto. Sin embargo, se alegró de no tener que convencerla. Luego Maggie le dijo que Sebastian siempre había tenido algunos problemas menores de comportamiento mientras crecía y que a veces pensaba y actuaba como otra persona totalmente diferente, como si tuviera otra personalidad completamente ajena a la suya. Francesca de hecho comenzó a sentirse mal cuanto más le contaba a Maggie cómo parecía que Sebastian no tenía control total de alguna de sus acciones. Maggie sugirió que los niños programaran una pijamada para compensar todo el asunto y hacerse mejores amigos, lo cual Francesca pensó que era una gran idea. Maggie ofreció su casa como lugar de encuentro y ella lo agradeció. Ese fin de semana, ella y George condujeron hasta casa de Sebastian y George ya había recuperado su yo alegre y hablador. Cuando llegaron, Maggie los invitó a entrar y empezaron a hablar y a conocerse, mientras bebían un poco de vino y mientras los niños jugaban en el sótano. Como ha dicho antes, Maggie parecía una persona completamente honesta y realmente disfrutó de su compañía, a tal punto de que Francesca terminó quedándose durante horas y el tiempo pasó volando. En cierto punto, Francesca se vio en la obligación de preguntarle a Maggie sobre el comportamiento de Sebastian, y el comportamiento amable de Maggie cambió por completo. Maggie le dijo que a menudo tenía problemas para hacer amigos y que ya habían visitado a algunos médicos de los cuales pensaban que era algo que superaría pronto. Ella continuó diciendo que ha mejorado mucho en controlarse y el hecho de que estuviera siendo más sociable en la escuela era muy buena señal. Francesca no preguntó mucho más sobre eso para no incomodarla, pero simplemente quería estar segura de que su hijo estaría a salvo por la noche, y Maggie le prometió que George estaría en buenas manos. Al fin y al cabo, Sebastian no tenía antecedentes de comportamientos violentos, más bien solo de actuar de manera extraña. Escuchar esto fue suficiente para tranquilizar a Francesca, y además la honestidad y lo genuina que era Maggie fue todo lo que Francesca necesitaba para irse tranquila. También le alegraba el hecho de que posiblemente George ayudara a Sebastian a hacer amigos. Entonces llegó el momento de irse. Así que Francesca bajó a despedirse de George, viendo cómo los dos se reían jugando a una batalla naval y realmente parecían llevarse bien. Ella le dio un beso de despedida a su hijo y condujo hasta casa. A la mañana siguiente, Francesca fue a recoger a George y cuando ella llegó a la casa, vio que él estaba esperando afuera de la puerta con todas sus cosas y una gran sonrisa en su rostro. Supuso que la noche había ido bien, le dio los buenos días a Maggie y empacó las cosas de George en el coche. Sin embargo, para su sorpresa, en el coche mientras se iban a casa, George empezó a llorar de la nada
nada. Ella le preguntó qué le pasaba con voz preocupada y cuenta que lo que le dijo la dejó asombrada. George le contó que todo iba bien hasta que llegó la hora de irse a dormir. Los chicos prepararon 2 colchones de aire, uno al lado del otro para irse a dormir, y todo parecía normal cuando se acostaron. Pero en algún momento de la noche, George se despertó. Él al principio no sabía por qué se había despertado hasta que escuchó a alguien susurrando. Este susurro venía del baño. La puerta estaba ligeramente abierta y había una extraña luz parpadeante dentro, pero no era como la típica luz normal de un baño. George la describió como la luz de una vela. Luego escuchó más atentamente y se dio cuenta de que era Sebastian hablando. Pero no solo estaba hablando, sino que estaba teniendo una conversación completa. George pensó que tal vez estaba hablando por teléfono o algo así, pero cuanto más escuchaba, más extraño se volvía todo. Al parecer, Sebastian no se llamaba Sebastian a sí mismo, sino señor Jim. George, al ver y escuchar esto, se quedó congelado. Era como si Sebastian pensara que era otra persona. Pero lo más raro es que no estaba hablando con nadie más. Simplemente estaba parado frente al espejo, hablándose a sí mismo. Luego la vela se apagó y todo se quedó en completa oscuridad. George cerró los ojos fingiendo estar dormido y pasó mucho rato hasta que escuchó el crujido de la puerta del baño abrirse. El corazón de George le dio un vuelco cuando escuchó un susurro nuevamente, pero esta vez justo encima de él. Este susurro continuó durante un rato, pero George no entendía las palabras, ya que ni siquiera sonaba inglés. Simplemente se quedó allí paralizado y asustado. Finalmente, Sebastian volvió a su cama como si nada hubiera pasado, y a la mañana siguiente actuó con completa normalidad otra vez. Pero George estaba tan asustado que ni siquiera se atrevió a preguntarle al respecto. Al contarle esto, Francesca se asustó demasiado y su instinto le dijo que esto no era solo un caso de amigo imaginario o algo así, sino algo mucho peor. Ella no sabía qué hacer, pero tenía que contárselo a alguien. Primero llamó a Maggie para contarle lo sucedido y ella se rió diciendo que su hijo Sebastian siempre había sido un niño creativo, pero cuando Francesca le habló con un tono más serio, Maggie finalmente admitió que sus problemas de comportamiento eran más serios de lo que le había dicho. Un psiquiatra incluso sugirió que estaba mostrando signos de trastorno de personalidad múltiple. Y debido a esto ya se habían tenido que mudar 2 veces de casa, porque Sebastian había sido expulsado de las otras escuelas. Francesca se quedó atónita, pero también se enfadó muchísimo, porque no entendía por qué demonios no le había dicho esto antes. No entendía cómo había sido capaz de poner a su hijo en peligro de esta manera. Tras esto, Maggie le dijo algo inesperado. Le rogó que no notificara a la escuela de lo sucedido. Francesca en este punto no sabía qué hacer, ya que por una parte quería respetar los deseos de Maggie, pero por otra, ella sabía que estaba mal esconder algo así. En cualquier caso, Francesca le dijo que estaba bien, que no lo contaría, y colgó el teléfono antes de que Maggie pudiera contestar. Ella se dijo a sí misma que tomaría una decisión para el fin de semana. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad. Ese lunes, Sebastián atacó a otro estudiante en el recreo. El incidente fue lo suficientemente grave como para que la escuela enviara un comunicado a todos los padres, advirtiendo del comportamiento de Sebastián. Aunque la escuela mantuvo los detalles del incidente en secreto, finalmente Francesca se enteró de que Sebastián había sido expulsado de la escuela. Al enterarse, ella intentó llamar a Maggie, pero su teléfono aparentemente había sido desconectado. La situación era increíblemente inquietante. Hacía solo unos días que habían hablado, y ahora de repente no podía contactar con ella por más que lo intentara. No sabía qué quería decirle, pero simplemente quería saber de ella, y aunque buscó, no encontró otros números ni correos electrónicos en el directorio de la escuela. Solo ese número, el cual ahora estaba desconectado. Pasaron unos días, pero la curiosidad se volvió demasiado abrumadora, así que Francesca condujo hasta la casa de Maggie, pero cuando llegó, vio que estaba completamente desocupada. No había señales de camiones de mudanza, ni de una salida apresurada. Simplemente se habían ido. No tenía sentido cómo pudieron haberse ido tan rápido. Ella intentó buscar algún rastro de ellos en línea, pero no encontró nada en ninguna parte, ni siquiera en las redes sociales. Era como si nunca hubieran existido en absoluto. Cuenta que esto pasó hace mucho tiempo, y George no se vio demasiado afectado por ello. Con toda honestidad, cree que incluso ya lo ha olvidado por completo. Sin embargo, Francesca no puede evitar pensar qué le hubiera pasado esa noche a su hijo en el sótano, o qué tipo de cosas estaba haciendo Sebastián. Y así es como termina esta historia. Y yo no sé qué pensáis, pero yo en esta historia sobre todo me quedo con lo difícil que tuvo que ser para la madre de Sebastián lidiar con la situación.
ya que al fin y al cabo era una madre que quería mucho a su hijo e intentaba hacerlo lo mejor que podía. Pero claro, con una enfermedad mental poco se puede hacer, solo se puede sobrellevar lo mejor que se pueda. Por una parte, entiendo que no le contara nada a Francesca, ya que imagino que su hijo no había tenido muchas oportunidades de hacer amigos o hacer pijamadas en casa, y esto puso muy contenta a Maggie. Pero claro, por otra, pienso que debería habérselo dicho. No sé, esta historia más que miedo me da algo de pena, tanto por el niño, que no tiene la culpa de tener esta enfermedad, como por la madre, que al fin y al cabo estaba contenta de que su hijo, por fin, hubiera hecho un amigo, a pesar de que las cosas al final salieron mal. Esto le ocurrió a una chica llamada Carolina, y a diferencia de las otras historias que las cuentan los padres, esta nos la relata la propia niña. Una experiencia que una niña nunca debería vivir. Cuenta que su educación fue un poco ortodoxa. Creció en un hogar bautista del sur, del tipo en el que no creían en fantasmas, pero estaban absolutamente seguros de que los demonios existían. Para que lo entendamos mejor, explica que desde su perspectiva, ellos pensaban que si algo extraño sucedía, no era un espíritu o un alma errante, era algo mucho más oscuro, algo bíblico, es decir, demonios. Ella nunca creyó esto del todo, pero como este mensaje le fue inculcado desde muy pequeña, esta idea persistía en su mente. También, a pesar de que toda su familia era religiosa y creyente, su madre pensaba de forma diferente. La fe era opcional para ella. No era atea ni agnóstica, simplemente indiferente a la religión. Su madre decía cosas como: Dios y yo no nos entendemos, cada vez que Carolina la presionaba para ir a la iglesia. Mientras Carolina se inclinaba por la religión como fuente de estructura y estabilidad, su madre se alejaba más. Esta era una de las muchas cosas que ampliaban la brecha en la relación entre ambas. Como no quiere edulcorar sus palabras y ser clara y directa, cuenta que su madre luchó mucho con la adicción a sustancias y problemas de salud mental, por las que nunca pidió ayuda. Algunos días era funcional y otros estaba completamente loca. Carolina trató de no tomárselo como algo personal, pero fue difícil. En retrospectiva, mirándolo detenidamente, su madre definitivamente tenía esquizofrenia o algún tipo de condición adyacente. Pero antes de que digamos nada sobre su familia y su negligencia con la salud mental de su madre, explica que eran otros tiempos. Cuenta que un día, Carolina tuvo una pesadilla tan vívida que todavía lo recuerda a día de hoy con cada detalle. En el sueño estaba acostada en la cama cuando de repente su madre irrumpió en la habitación gritando. En un ataque de rabia la agarró de la muñeca y comenzó a sacudirla violentamente. Tras esto, Carolina se despertó en un charco de sudor y su cuerpo todavía estaba rígido por el miedo. Pero antes de que pudiera secarse el sudor, el sueño sucedió de nuevo, excepto que esta vez no estaba dormida. La puerta de su habitación se abrió de golpe y allí estaba su madre, tal y como la había visto en su pesadilla. Misma expresión, misma cara, mismas palabras. Era como si el sueño hubiera sido una especie de profecía. Carolina apenas pudo empujarla y gritarle que parara, y luego se terminó. Tal y como había llegado, su madre repentinamente se fue. Cuando la confrontó a la mañana siguiente, su madre no recordaba nada de lo que había sucedido. Parecía confundida, incluso un poco dolida, de que Carolina estuviera tan conmocionada. Carolina se dijo a sí misma que todo había sido una coincidencia, alguna extraña superposición entre su subconsciente y sus estados de ánimo. Pero una parte de ella no podía parar de preguntarse si se trataba de algo peor. Unas semanas después, ella escuchó a su madre gritar desde el patio trasero. Fue un sonido extraño. No fue un grito de pánico o incluso angustia. El grito sonaba más como a emocionado, y ella dice que no sabe si eso tiene sentido siquiera, pero solo lo puede describir así. Así que Carolina salió corriendo hacia el patio trasero y se congeló ante lo que vio. Vio que su madre estaba parada en el patio sonriendo, sosteniendo una enorme serpiente de 70 centímetros de largo en sus manos desnudas. Esto ya de por sí suena bastante aterrador, pero hay un dato que nosotros no conocemos que lo hizo todavía más aterrador, y es que su madre tenía fobia de toda la vida a las serpientes. Ni siquiera podía verlas en televisión sin apartar la mirada, pero allí estaba, agarrando a una como si fuera un juguete. Cuando su madre la vio, le dijo que se acercara con un movimiento para que agarrara a la serpiente. Carolina dio un paso atrás sacudiendo la cabeza y literalmente dijo: «Mamá, ¿qué demonios?». Pero la mirada en los ojos de su madre le indicó que ella ni siquiera podía entender las palabras que le estaba diciendo. Solo sonrió más ampliamente e inclinó la cabeza como si intentara asustarla. Carolina no pudo soportarlo y se dio la vuelta y corrió hacia adentro dando un portazo. Su corazón latía con fuerza y ella se asomó a la ventana para ver todavía a su madre ahí parada, sosteniendo a la serpiente como a una ofrenda. Finalmente la dejó deslizarse por el suelo y regresó adentro como si nada.
Más tarde, cuando le preguntó al respecto, su madre se encogió de hombros como si Carolina se lo estuviera inventando. Le dijo que seguramente había sido un sueño extraño y se negó a seguir hablando cuando le preguntó más al respecto. Sin embargo, todo esto que sucedió no fue nada comparado con lo que está a punto de contarnos. Ese invierno la iglesia de Carolina organizó un encierro nocturno. Ella se sintió aliviada de ir, ya que cuenta que la iglesia era como su escape, un lugar donde podía estar rodeada de gente normal y predecible. Su madre la llevó y cuenta que ya estaba completamente sobria, es decir, con un comportamiento completamente normal, e incluso le dio un beso en la frente antes de irse. Alrededor de las 4:30 am, justo cuando estaban acomodándose para dormir, un fuerte golpe resonó en la capilla. Todos los presentes se quedaron sentados mirándose los unos a los otros. Tras eso, los golpes se movieron viajando por el edificio de madera, que describe como imposible. Incluso sonaba como si viniera de varias direcciones a la vez. Aclara que aunque lo podamos pensar, no era el viento, ni un animal, eran golpes rítmicos, dando vueltas alrededor de la capilla como si alguien o algo estuviera tratando de entrar. Cuenta que la única persona que tenía la llave de la capilla estaba dormida en su oficina y no había escuchado nada. Carolina corrió a despertarlo y tan pronto como entró en la capilla, los golpes cesaron. Abrió las puertas principales y literalmente se tambaleó hacia atrás con miedo. Allí de pie, descalza y sudando en el frío helado de la calle, estaba la madre de Carolina. Su ropa estaba arrugada y su cabello empapado de sudor. Sus labios se movían pero no podían escuchar lo que estaba diciendo. Además, la madre parecía no reconocer al pastor, así que sus ojos se clavaron en Carolina. Una lenta e inquietante sonrisa se extendió por su rostro mientras caminaba hacia ella. Carolina quería correr, pero el pastor trató de detenerla. Susurró que se quedara ahí, pero ella se sentía completamente impotente, como si no tuviera más opción que ir con su madre. Así que Carolina se subió al coche con su madre con miedo de que fuera a hacer algo, pero no lo hizo. El viaje a casa fue silencioso y su madre no habló, no explicó y no respondió cuando le preguntó por qué estaba allí. Cuando llegaron a casa, su madre se detuvo en la puerta y tan solo miró fijamente a Carolina, quedándose ahí parada en silencio. Ella caminó hasta su habitación, cerró la puerta con llave y se quedó despierta durante horas escuchando. Por la mañana su madre estaba en la cocina preparando el desayuno. Estaba alegre y claramente ajena a lo que había sucedido la noche anterior. La madre saltó hacia atrás en cuanto vio a Carolina entrar por la cocina y le dijo algo de lo más extraño. Le dijo: «¿Qué susto me has dado? Estaba a punto de recogerte en la iglesia». Carolina sintió que su sangre se congelaba. Nuevamente parecía no tener ningún recuerdo de lo que había pasado la noche anterior en la iglesia, ni de haberla ido a recoger la noche anterior para llevarla a casa. Ella esperaba que algún miembro de la iglesia, el pastor o alguien, dijera algo sobre lo que había pasado, pero nadie lo hizo. Es como si no supieran qué hacer, o peor aún, no quisieran. Cuenta que así es como la gente trataba a su madre en ese entonces, ignorando sus problemas. Ella explica que esto pasó hace muchos años y su madre ya no está entre nosotros. Y estos recuerdos de su madre serán algo que nunca la abandonarán, sea para bien o para mal. Ella a día de hoy ya no sabe si cree en demonios o en lo sobrenatural, pero nada puede explicar lo que sucedió en esas ocasiones. Y la única explicación lógica que hay es que ella sufría de una enfermedad mental, tal vez abstinencia de adicción o tal vez algo completamente distinto. Era como si su memoria fallara. Termina diciendo que los recuerdos de los inquietantes momentos y la forma en que actuaba como una persona completamente diferente todavía la persiguen a día de hoy. En efecto, yo pienso que la madre tenía una mezcla de enfermedad mental mezclada con adicciones. Y como he dicho, creo que esta es una situación que una niña nunca puede vivir. Mejor dicho, nunca debería, porque imaginaros tan pequeños tener que vivir y pasar por algo así y enfrentarte ante una enfermedad mental tan grave. Esta historia nos la cuenta una madre llamada Andrea, y todo empezó cuando su hijo mayor comenzó a tener sonambulismo cuando tenía 8 o 9 años. Ella había oído hablar de niños que pasaban por fases así que al principio no se preocupó demasiado. Era solo una de esas cosas un poco inquietantes, pero nada en lo que preocuparse. Andrea tiene el sueño bastante ligero y por ello ninguno de sus hijos ha podido escabullirse por la casa de noche sin que ella lo supiera. Y fue así como descubrió por primera vez el extraño hábito de su hijo, es decir, el sonambulismo. La mayoría de noches, Andrea se despertaba y encontraba a su hijo parado en el pasillo, afuera de su habitación, caminando ligeramente sobre sus talones, cambiando su peso de un pie a otro con los ojos completamente abiertos, aunque parecía que no veía nada.
Esa era la única parte que a Andrea le daba escalofríos, ver a su hijo con una mirada vacía. Dice que para cualquiera de nosotros que hayan vivido con alguien con sonambulismo, sabrá exactamente a lo que se está refiriendo. Esa mirada vacía que veía en su hijo la atravesaba como si estuviera mirando más allá de ella hacia algo que no podía ver. Era extremadamente extraño y nunca se acostumbró del todo a encontrárselo así. A veces murmuraba algo en voz baja, pero eran palabras demasiado suaves y arrastradas para entender. Otras veces no emitía ningún sonido, solo se quedaba allí parado respirando de una manera lenta y constante que de alguna manera lo empeoraba aún más. Luego ella lo guiaba suavemente hacia la cama susurrando su nombre, diciéndole que todo estaba bien, y a la mañana siguiente su hijo nunca parecía recordar nada de todo esto. Las cosas se intensificaron unos meses después de que Andrea se diera cuenta de que su hijo era sonámbulo, ya que al principio no lo sabía. Una noche se despertó con un golpeteo rítmico. Sonaba como gotas de agua, goteando repetidamente sobre el cristal de una ventana, solo que afuera no estaba lloviendo. Era un sonido suave, apenas perceptible como para despertarla. Al principio Andrea pensó que estaba soñando o su cerebro medio dormido lo había malinterpretado, pero mientras yacía en la cama, el sonido continuó constante y deliberado. No era esporádico como lo sería la lluvia, ocurría a intervalos regulares y siempre al mismo volumen. Ella continuó escuchando, tratando de averiguar qué podía ser. Tampoco era la casa sentándose ni crujidos de paredes ni el viento afuera, era demasiado preciso. Una vez que se dio cuenta de que el golpeteo no iba a parar, aceptó a regañadientes que tendría que lidiar con ese sonido, así que se sentó en la cama y miró hacia la puerta, de donde provenía el sonido. Su esposo estaba dormido y ella no quería molestarlo. Debe mencionar que no tenía miedo alguno y que solo tenía simple curiosidad. De lo contrario, probablemente habría despertado a su marido. En cualquier caso, se levantó de la cama para investigar y cuando salió al pasillo, lo vio. Su hijo estaba frente a la pared, golpeando su frente ligeramente contra ella. Eran golpecitos lentos y mesurados. También estaba rozando la pared suavemente con las yemas de sus dedos al ritmo de su frente, como si tratara de caminar a través de la pared. Recuerda que tras verlo susurró su nombre, pero él no reaccionó. Solo siguió dándose golpecitos en la frente, de esa manera rítmica y misteriosa, como si estuviera probando algo, o tratando de abrirse paso. Ella se acercó, pero justo antes de intervenir, dudó. Algo en la forma en que se movía realmente le dio escalofríos por todo el cuerpo. Ella extendió suavemente la mano y la puso sobre su hombro, lo suficiente como para sacarlo del trance en el que estaba. Su hijo parpadeó, dio un paso atrás y luego, como si nada hubiera pasado, dejó a su madre llevarlo a la habitación. Cuenta que decidió nunca contarle esto a su hijo. Este incidente ocurrió unas cuantas veces más, pero de manera infrecuente, y para ser honesta no lo creyó tan grave y pensó que simplemente era otro hábito extraño de los sonámbulos. Tal vez algún tipo de respuesta subconsciente del cerebro de que la pared estaba allí, o alguna sensación interna de espacio que su mente soñadora no había tenido en cuenta. Esto siguió ocurriendo hasta que un día, finalmente, terminó. El sonambulismo se detuvo por completo, y la extraña mirada vacía de su hijo en el pasillo se convirtió en un pequeño recuerdo extraño que casi olvidó, hasta que su hijo menor comenzó a hacer lo mismo años después. Es decir, también empezó a tener episodios de sonambulismo. Al principio lo ignoró, ya que al igual que con su hijo mayor, pensó que era una de esas cosas extrañas, una de esas fases y comportamientos que tienen los niños. Lo que sí le pareció extraño fue que ambos empezaron a caminar en sueños aproximadamente a la misma edad, lo que atribuyó a la genética. Eventualmente comenzó a notar pequeños detalles en el comportamiento de su hijo menor cuando estaba sonámbulo, cosas que le provocaron una creciente sensación de preocupación. No era solo que caminara dormido, era la forma en que lo hacía. Se paraba en el pasillo, cambiando de un pie a otro, con los ojos abiertos pero desenfocados. Se movía exactamente de la misma forma en que lo hacía su hijo mayor, con ese ritmo lento y misterioso, y como si sus movimientos no fueran completamente aleatorios. Era inquietante. Sentía que estaba viviendo el recuerdo de ver a su hijo mayor haciendo lo mismo años atrás. Sin embargo, en esta ocasión empeoró cuando una noche se despertó con ese ruido de golpeteo otra vez. Ella ya sabía lo que se encontraría antes de salir al pasillo. Su hijo menor estaba frente a la pared, exactamente en el mismo punto en el que estuvo su hijo la última vez golpeándose contra la pared. Los movimientos y comportamientos eran exactamente igual, la manera y el ritmo en que se golpeaba hasta la forma en que sus dedos rozaban la pared. Ella lo llamó por su nombre, pero nada. Tocó su hombro, pero nada. Y tras esto empezó a golpear su pequeño cuerpo, balanceándose ligeramente contra la pared, como si su mente estuviera perdida en algún lugar profundo e inalcanzable de su cerebro. Después de un rato insistiendo, finalmente lo sacó de su trance. Lo guió de regreso a la cama y lo arropó como lo había hecho tantas veces antes.
Esto ocurrió hasta que finalmente el hermano menor también superó el sonambulismo, de un día para otro, y ambos niños nunca supieron que fueron sonámbulos. Siendo honesta, durante años Andrea no ha pensado en esto, se había olvidado por completo de todo el asunto, hasta que hace poco ha ocurrido algo que le hizo recordar y es la razón por la que está escribiendo esto ahora. Sus hijos están en la universidad y la casa ahora es mucho más tranquila de lo que solía ser cuando ellos vivían allí. Por esa razón, su esposo y ella tienen que encontrar cosas nuevas para ocupar parte de ese tiempo libre que tienen ahora. Hace unas semanas decidieron renovar la casa, ya que estaba bastante vieja y habían vivido en ella lo suficiente como para decidir cambiar algunas cosas, como los suelos, pintar las paredes y todo lo necesario para que la casa se sintiera como nueva otra vez. En general fue un trabajo suave, nada que les requiriera un esfuerzo intensivo. Una de las renovaciones que decidieron hacer fue quitar el viejo papel tapiz de las paredes del pasillo. Lo hicieron y de repente notaron algo debajo. Al principio pensaron que era más papel de respaldo o una mancha extraña, pero a medida que despegaban más el papel, cuando vio lo que había allí, ella se quedó sin aliento. Había un espejo de estilo antiguo, el cual había sido cubierto por alguna razón. Su primer pensamiento fue ¿por qué demonios alguien cubriría un espejo en lugar de quitarlo? En este punto ella se sintió ridícula, ahí parada, mirando un trozo de vidrio como si fuera a hacer algo. Sin embargo, no pudo evitar sentir que no estaba allí por casualidad, que había sido sellado por alguna razón. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que el espejo estaba posicionado en el lugar exacto de la pared en la que sus hijos se habían estado chocando todos esos años atrás. Los recuerdos volvieron a inundarla y se quedó allí en shock. Pensó que no había ninguna razón lógica por la que ellos supieran que ese espejo estaba ahí. No podían haberlo hecho, y sin embargo, de alguna manera, ambos habían estado tratando de chocar independientemente contra algo que era imposible de ver a través del papel tapiz, por no olvidar el hecho de que estaban inconscientes. Andrea inmediatamente se deshizo de ese espejo, pero todavía está bastante asustada por todo el asunto. Cuenta que tiene que haber algún tipo de explicación racional para esto, pero hasta el momento no se le ha ocurrido ninguna y no sabe qué pensar. Y así es como termina la historia, y yo la verdad es que tampoco sé qué pensar acerca del espejo, pero he estado buscando acerca del sonambulismo y por lo que he encontrado, las causas del sonambulismo no están demasiado claras, pero se apunta a diversos factores. El primero es el factor genético. Según datos de la Asociación Española del Sueño, el 80% de los niños con sonambulismo tienen algún familiar con este problema. Según los factores psicológicos, se debe a la fatiga, a la ansiedad y haber dormido poco. Son elementos que pueden precipitar un episodio de sonambulismo. Otro factor es el déficit de desarrollo madurativo. Según la National Sleep Foundation, es más común en niños que sufren de apnea, hipopnea de sueño, pausas anormales de respiración durante el sueño y entre los que mojan la cama. Además, en ciertas ocasiones el sonambulismo suele ir acompañado de otros trastornos del sueño, tales como el somniloquio, hablar durante el sueño, terrores nocturnos y enuresis. También puede aparecer en procesos febriles, es decir, cuando están enfermos. Dejadme en comentarios si alguno de vosotros es sonámbulo o si tenéis algún familiar o conocido que lo sea. Me gustaría mucho saberlo. Y también qué experiencias habéis vivido con ellos. Esta historia nos la cuenta Diana, la cual explica que es una madre soltera de 2 hijos. Su exmarido y ella se turnan mes a mes para cuidar a los niños. Su hijo Luke tiene 15 años y su hija Melissa 10. Cuenta que esto ocurrió hace solo unos meses. Ella estaba haciendo algunas compras en una tienda de comestibles tarde en la noche después del trabajo, cuando de repente recibió un mensaje de su hijo Luke, el cual le decía que iba a salir con unos amigos ya que era viernes por la noche. No le gustó la idea de que él dejara a su hermana Melissa sola en casa. Sin embargo, 10 años, que es lo que tenía Melissa, es la edad en la que muchos padres se sienten más cómodos dejando a sus hijos solos, además de que no podía esperar que su hijo Luke cuidara de su hermana menor toda la vida. Ella regresó a casa alrededor de las 9 de la noche y tuvo que hacer 3 o 4 viajes del coche a la casa por la cantidad de comida que había comprado. Ella cuenta que siempre se excede con la compra en los meses que le toca cuidar a sus hijos, y luego los meses en que está sola es todo lo contrario, apenas hace la compra. Cuando finalmente terminó de poner toda la comida en el refrigerador y la despensa, subió las escaleras para saludar a Melissa. Cuando subió, escuchó la ducha corriendo en el baño, así que se dio la vuelta para bajar nuevamente al piso de abajo y acostarse en la sala y poner su programa favorito en Netflix. Sin embargo, cuando estaba a mitad del episodio, todavía no había escuchado a Melissa salir del baño. Como las duchas largas y calientes no son gratis, ella nunca ha tolerado que sus hijos desperdicien el agua, así que subió las escaleras para tocar a la puerta del baño y decirle que saliera pronto de la ducha. Y tras eso volvió a bajar para reanudar su programa.
aunque solo por unos 5 minutos ya que Melissa todavía estaba en la ducha, así que volvió a subir y tocó más fuerte, con la esperanza de que le hiciera caso. Pero cuando no tuvo respuesta, continuó tocando más fuerte y gritando su nombre con enojo. A Diana le tomó un rato darse cuenta, por la rendija inferior de la puerta, que la luz estaba apagada en el baño. Movió el pomo de la puerta, pero estaba cerrada con llave. Explica que los pomos de las puertas de su casa se desbloquean fácilmente con la uña, así que no le quedó más opción que entrar por la fuerza, ya que empezó a preocuparse al no obtener respuesta de su hija Melissa. Cuando abrió la puerta y entró, le gritó a su hija en ese momento, sintiéndose más furiosa que otra cosa. Encendió el interruptor de la luz y se dirigió a la bañera. Tiró de la cortina a mitad, sinceramente sin saber qué esperar, pero cuenta que ni en su peor pesadilla hubiera esperado encontrar a una mujer de unos 50 años, con aspecto marchito, totalmente vestida, tumbada en la bañera con el agua de la ducha cayéndole encima. Diana gritó tan fuerte y durante tanto tiempo que perdió la capacidad de gritar durante unos segundos. Del susto también se echó para atrás pegando su espalda en el espejo y tirando todo lo que había en la encimera del fregadero al suelo. Sintió una inexplicable sensación de shock y horror. La mujer se puso de pie en la bañera mirándola y Diana se fijó que su cabello y ropa estaban completamente empapados. Ella cerró la puerta del baño de golpe y gritó el nombre de Melissa y lo primero que hizo fue revisar su habitación y encontró a su hija escondida debajo de las sábanas. La agarró y tiró de ella para sacarla de la habitación, y cuando pasaron por la puerta del baño hacia las escaleras, la mujer estaba parada en la puerta del baño. La única forma en que Diana puede describir a esta mujer es que parecía un zombie. Sus ojos, sus movimientos y su forma de actuar eran muy erráticos. Diana se aseguró de agarrar su teléfono antes de encerrarse con su hija en la habitación de invitados en el sótano. Tras eso llamó a la policía y mientras esperaba que llegaran, Melissa le dijo que pensaba que la mujer del baño era ella, su madre, cuando escuchó la puerta principal y a alguien llegando a casa. Pero cuando vio a una mujer de aspecto aterrador subiendo las escaleras, corrió hacia su habitación para esconderse. Al parecer Luke no había cerrado con llave la puerta principal cuando se fue. La policía llegó de manera oportuna y ella habló con ellos contándole exactamente lo que Melissa le había dicho. Describió la apariencia de la mujer y señaló que también estaba empapada, razón por la cual no pudo describir con exactitud su cabello. Además de que era largo y canoso, no sabía si era liso o rizado. Tras eso, la policía revisó toda la casa, habitaciones, armarios, bajo la cama, revisaron todo. Y al parecer la mujer se había ido de la casa tan fácilmente como había entrado. Muy seguramente esa mujer estaba completamente drogada, ya que Diana describe que parecía estar literalmente inconsciente, a pesar de que caminaba. Lamentablemente ella no pudo presentar cargos contra esta mujer, ya que nunca supo quién era. Por otra parte, regañó y reprendió adecuadamente a su hijo Luke por haber dejado la puerta abierta y sobre todo por haber puesto a su hermana en peligro. Termina su historia dándonos un consejo y nos dice que siempre recordemos cerrar las puertas con llave. Esto ocurrió hace más de 15 años. Sofía, junto a su marido y sus 2 hijos, fueron a un complejo turístico familiar en el estado de Nueva York. Sus hijos tenían 4 y 6 años. Pero esta historia se centra en su hijo Michael, el cual tenía 6 años. Eran las vacaciones de Pascua, así que este complejo tenía un montón de pequeñas festividades divertidas preparadas para los niños, como búsquedas de huevos de Pascua, decoraciones de Pascua durante el bingo y alguien caminando por el lugar con un gran disfraz de conejo de Pascua. Mientras estaban en el comedor, una noche, la persona que estaba disfrazada de conejo iba chocando los 5 a los niños que estaban sentados en el restaurante, cuando se acercó a la mesa de la familia de Sofía. El hijo menor, llamado Peter, se asustó y se escondió debajo de la mesa llorando. Sin embargo, Michael, como era mayor, no se asustó en absoluto y le chocó a los 5. El tipo que iba disfrazado de conejo se alejó rápidamente, probablemente porque se dio cuenta de que había asustado a Peter y para que dejara de llorar. Al día siguiente se celebró una actividad para niños que consistía en la búsqueda de huevos de Pascua que estaba en uno de los campos junto al centro infantil del complejo. Ella vio cómo sus hijos buscaban los huevos mientras su esposo Mike estaba en otro lugar. Realmente no estaba segura de dónde estaba su marido ni lo que estaba haciendo. Nuevamente el tipo disfrazado de conejo, de Pascua, caminaba por el campo interactuando con los niños. Sofía notó que el tipo sabía que tenía que evitar a Peter, ya que lo había asustado la noche anterior, así que no se acercó a él. Sin embargo, en cuanto lo vio, Peter fue corriendo hacia su madre. Esto no era algo raro en Peter, ya que él se asustaba de la gente disfrazada, incluso huía de los hombres vestidos de Papá Noel durante las Navidades. Tras un rato, Sofía se dio cuenta de que el hombre vestido de conejo estaba interactuando mucho con Michael, algo que le pareció bastante tierno. Pero como no quería que su hijo menor llorara más, se lo llevó al otro lado del complejo donde el hombre disfrazado de conejo estaba fuera de la vista.
Cuando parecía que el hombre disfrazado se había ido, ella llevó de vuelta a su hijo pequeño Peter a donde estaba Michael. Sin embargo, no lo vio por ningún lado. Ella empezó a llamarlo por su nombre, pero no obtuvo respuesta ni tampoco lo encontraba. Al darse cuenta de esto, otra madre se acercó a Sofía y le preguntó si buscaba a un niño con suéter rojo. Ella dijo que sí y la mujer le dijo que el tipo con el disfraz de conejo de Pascua se lo había llevado del área del campo en dirección a los estacionamientos. Algo que notó Sofía es que esta mujer le dijo esto con un tono ligeramente preocupado en su voz. Ella agarró a Peter y corrió en la dirección que había señalado la mujer. Cuenta que corrió más rápido que nunca mientras sostenía a su hijo en brazos. Sus instintos maternales claramente se activaron y le dieron una descarga de adrenalina. Cuando llegó al lugar, vio al hombre con el disfraz de conejo de Pascua sosteniendo la mano de su hijo Michael, mientras se lo llevaba a un coche negro. Ella le gritó a todo pulmón al tipo que se alejara de su hijo y luego gritó el nombre de su hijo Michael. Ambos se giraron para mirarla y el hombre inmediatamente soltó la mano de Michael. Su hijo corrió hacia ella sin darse cuenta del peligro que corría y tras eso le contó que el hombre le dijo que parecía perdido y que iba a ayudarla a buscar a su madre, lo cual era completamente mentira. Lo que claramente estaba intentando hacer era llevar a Michael al coche negro, a saber para qué, supongo que era para secuestrarlo. Repito que Michael tenía 6 años. Ella, furiosa, intentó quitarle la máscara del conejo al hombre, pero él la empujó y le gritó que se fuera. Luego subió a su coche negro y se fue. Sofía intentó recordar la matrícula, pero se fue demasiado rápido. Tras eso llamó a su marido por teléfono y llevó a sus hijos a la recepción del complejo para que se reunieran con él. En la recepción preguntó acerca de este hombre disfrazado y le dijeron que ese hombre no trabajaba allí. Sofía se puso muy furiosa y empezó a gritarle a los trabajadores de la recepción un montón de improperios. Y no es para menos, ya que aparentemente los trabajadores de recepción eran conscientes de que había un hombre disfrazado de conejo de Pascua, ya que lo habían visto, pero ni siquiera se detuvieron a preguntarse quién era ni le dijeron absolutamente nada. Simplemente lo dejaron campar a sus anchas. Sofía y su marido amenazaron con demandar a todo el lugar, pero a cambio el complejo terminó reembolsándole todo el dinero de su estancia, lo cual aceptaron con gusto. Sin embargo, para Sofía esto no fue suficiente, ya que analizando la situación, estuvo a solo unos segundos de perder a su hijo para siempre. Y así es como termina esta historia y me parece muy fuerte el hecho de que la gente del hotel, del lugar, dejaran trabajar a un hombre sin saber quién era. No lo habían contratado y se habían dado cuenta y lo dejaron allí a hacer lo que quisiera. ¡Wow! La persona que nos cuenta esta historia es un hombre llamado James y dice que adoptaron a su hijo Charlie cuando él tenía 2 años. Él siempre fue consciente de que era un hijo adoptado, ya que fueron siempre honestos con él sobre este tema desde que empezó a hablar. A día de hoy tiene 7 años y James cuenta que no tiene hijos propios porque su esposa no puede tener hijos. Con respecto a la historia, recientemente su esposa y él han empezado a notar un comportamiento muy extraño en Charlie, razón por la cual lo motivó a sentarse y escribir esto. Y es algo que todavía ni él ni su esposa pueden explicar. Cuenta que tienen una casa grande y en el piso de arriba tienen una habitación entera llena de juguetes para Charlie, en la cual se pasa horas y horas jugando. Durante aproximadamente un mes escuchaban a Charlie en diferentes momentos hablando solo, pero no era como el típico juego de niños que están haciendo un rol y le pone voces a sus juguetes recreando alguna escena imaginaria infantil. Lo escuchaban hablar como si estuviera manteniendo una conversación con otra persona en la habitación. La primera vez que esto sucedió, su esposa no estaba en casa, así que James se acercó a la habitación para escuchar mejor y cuenta que escuchó cómo su hijo Charlie hablaba como si estuviera con un amigo de verdad. De hecho, como le pareció una conversación tan fluida, entró en la habitación para asegurarse de que Charlie no hubiera invitado a un amigo sin que él lo supiera. Sin embargo, cuando entró, lo vio sentado en su mesa de Legos con un par de sus figuras de acción de WWE encima. Pero él no estaba jugando con ninguna de estas figuras. Cuando notó que su padre entró en la habitación, lo miró fijamente sin comprender por qué su padre había entrado. James le preguntó con quién estaba hablando y él se encogió de hombros. Por muy raro que fuera, James tuvo que asumir en esa ocasión que su hijo Charlie solo estaba jugando. Sin embargo, esto cambió cuando 2 semanas después ocurrió algo mucho más extraño. En esta ocasión cuenta que afortunadamente su esposa también estaba en casa para presenciarlo junto a él. Marido y mujer estaban en la cocina y Charlie estaba en el patio trasero jugando. Escucharon cómo empezó a reírse y a hablar de repente, así que su mujer fue a mirar por la ventana para ver qué estaba haciendo Charlie. Y tras eso, su mujer llamó a James para que mirara también por la ventana. Lo que vieron fue a Charlie hablando al aire como si estuviera hablando con una persona real. Parecía que estaba tratando de mostrarle a alguien que no estaba allí cómo usar la espada de plástico que tenía en la mano. James le expresó a su mujer su preocupación y ella dijo que tal vez Charlie solo tenía un amigo imaginario. Sin embargo, James no sabía cómo sentirse al respecto, ya que su hijo actuaba con total normalidad, como si estuviera hablando con una persona de carne y hueso. Avanzamos a la siguiente ocasión en la que algo extraño pasó. Eran las 9 en punto en una noche entre semana cuando había escuela, y se acercaba la hora
hora de acostarse de Charlie, ya que al día siguiente tenía que madrugar. Estaba en su sala de juegos, pero como James quiso ser indulgente con él, a pesar de que era hora de dormir, lo dejó jugar unos minutos más. De repente, escuchó a Charlie reír y hablar con su amigo imaginario otra vez. Él quiso convencerse de que simplemente estaba jugando, pero nuevamente James tuvo el impulso de echar un vistazo a la habitación, así que se dirigió a ella. Mientras James abría la puerta, escuchó como alguien cerraba la puerta del armario. Sin embargo, se fijó que Charlie estaba de pie en el centro de la habitación, con sus juguetes esparcidos a su alrededor. James le preguntó quién estaba en el armario, cuando de repente algo dentro de él se cayó. Sonó como un juguete grande de plástico. Demasiado extrañado, James preguntó una vez más quién estaba en el armario y Charlie respondió: Oliver. James se acercó al armario y abrió la puerta, esperando ver a uno de sus amigos allí, escondido, pensando que tal vez su esposa lo había dejado entrar horas antes para jugar con él o hacer una pijamada. Pero se aterrorizó al ver que el armario estaba vacío, excepto por sus juguetes. En ese momento James agarró a Charlie en contra de su voluntad y lo llevó a su habitación y le dijo que era hora de dormir. Luego le contó a su esposa lo que había pasado, que la puerta del armario se había cerrado sola y luego el juguete que había dentro de él se cayó solo y ella al principio pensó que él estaba gastando una broma. Pero luego vio que James hablaba en serio. Se fueron a dormir, pero esa noche algunos ruidos despertaron a James. Provenían del final del pasillo del cuarto de juegos de Charlie. Algo asustado, él despertó a su esposa y le dijo que la siguiera en silencio para ir a comprobar el cuarto de juguetes de Charlie, ya que pensaba que alguien había entrado a robar o a lo mejor Charlie se había levantado a medianoche para ir a jugar a escondidas. Se acercaron al cuarto de juguetes, pero Charlie no estaba allí. Sin embargo, escucharon un fuerte y distintivo clic proveniente del interior del armario de juguetes. Charlie abrió la puerta del armario, pero cuando lo hizo, el clic se detuvo por completo. Ambos buscaron cualquier tipo de juguete eléctrico que pudiera haber hecho ese clic, pero no encontraron nada. Esto le pareció muy extraño, y James cuenta que cree que esa fue la noche en la que empezó a creer en lo paranormal de verdad. Tras no encontrar lógica alguna a lo que acababa de suceder, James y su mujer simplemente se fueron a dormir. Sin embargo, la mañana siguiente, James se despertó con un grito horrible de su esposa. Ella sostenía su foto de la boda, la cual estaba rota justo por la mitad. Pero no solo la foto o el cristal, sino que el marco estaba roto perfectamente por la mitad, separándolos a ambos. Esa experiencia fue la gota que colmó el vaso, así que agarraron a Charlie y se fueron a la casa de la madre de James durante una semana. Tras eso, su esposa y James regresaron a la casa, la cual pusieron en venta, y tras unos días de normalidad trajeron a Charlie de vuelta a casa. Pero afortunadamente, finalmente se mudaron. Esta historia tiene algo de toque paranormal, ya que no explico cómo la puerta del armario se cerró sola, o bueno, el juguete pues simplemente se podría haber caído porque estaba mal colocado, quién sabe. Pero he buscado acerca de los amigos imaginarios, y lo que he encontrado es que los amigos imaginarios son comunes en la infancia por varias razones. En general, estos personajes ayudan a los niños a desarrollar habilidades sociales, explorar sus emociones y aprender a diferenciar la realidad de la fantasía. Además, pueden servir como una forma de compañía y un refugio seguro para los niños. Explicándolo desde un punto de desarrollo social, los amigos imaginarios les permiten a los niños ensayar interacciones sociales, aprender a negociar y resolver conflictos y desarrollar habilidades de comunicación. Desde el punto de vista emocional, a través de sus amigos imaginarios, los niños pueden expresar y procesar sus emociones, miedos y experiencias de manera segura. También pueden aparecer como método de compañía y refugio. Los amigos imaginarios pueden ser una fuente de consuelo y apoyo, especialmente cuando un niño se siente solo e inseguro. En resumen, los amigos imaginarios son una parte normal y saludable del desarrollo infantil. La mayoría de los niños los desaparecen naturalmente a medida que crecen y desarrollan su capacidad de entender la realidad de manera más clara. Y estas son todas las historias de hoy, y decirme si alguno de vosotros cuando era pequeño o pequeña ha tenido algún amigo imaginario o no. Yo lo personal nunca he tenido, pero sí que he visto algún conocido que de pequeño sí que hablaba y tenía un amigo imaginario, lo cual es raro, la verdad, hay que decir la verdad y es algo raro. Pero bueno, por lo que he visto es algo normal. Y bueno, estas son todas las historias, como he dicho, espero que os hayan gustado mucho. Dejadme en comentarios qué pensáis de estas historias y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.